Hay autobuses que no deberías tomar, rutas que no aparecen en los mapas. Pero una noche de octubre, 15 personas subieron al autobús 77. Ninguna volvió a bajar. Esta es la historia del vehículo que aún recorre las carreteras, recogiendo pasajeros para un viaje que nunca termina. Dicen que hay autobuses que recorren rutas que no existen en ningún mapa. Vehículos que aparecen y desaparecen sin dejar rastro, llevándose consigo a quienes osan subir. Esta es la historia del autobús 77, una leyenda que comenzó en los años 90, en una terminal polvorienta donde el tiempo parece haberse detenido. Una historia de pasajeros que subieron, pero que nunca volvieron a bajar. Todo empezó una noche de octubre, cuando el autobús 77 partió de la terminal central con su ruta habitual. El chofer, un hombre experimentado llamado Ricardo Méndez, había recorrido esa carretera cientos de veces. Nada parecía fuera de lo normal. Los pasajeros, unos 15 en total, subieron uno tras otro. Algunos iban a visitar familiares, otros regresaban a casa después de un largo día de trabajo. Nadie podía imaginar que sería el último viaje para todos ellos. Horas más tarde, la central de autobuses comenzó a recibir llamadas preocupadas. Familiares de los pasajeros reportaban que sus seres queridos no habían llegado a su destino. El autobús 77 había desaparecido sin dejar rastro. No había señales de accidente ni restos en la carretera. Simplemente se había esfumado. Las autoridades iniciaron una búsqueda, pero no encontraron nada. Hasta que 3 días después, el autobús apareció abandonado en un tramo solitario de la carretera. Las puertas estaban abiertas, las luces apagadas y el interior completamente vacío. Pero lo más inquietante no era la ausencia de los pasajeros, era lo que quedó atrás. En el asiento del conductor encontraron la bitácora de Ricardo. Las últimas anotaciones hablaban de una niebla espesa que había cubierto la carretera, de señales de tráfico que no coincidían con la ruta y de una parada que no estaba en el itinerario. Algo no está bien, escribió. Los pasajeros actúan como si no notaran nada, pero yo sé que estamos perdidos. Entre los objetos personales dejados atrás, había una grabadora de voz. La cinta, dañada por el tiempo, contenía fragmentos de conversaciones entre los pasajeros, voces que hablaban de un frío repentino, de sombras que se movían en los asientos vacíos y de un niño que nadie recordaba haber visto subir. ¿Quién es ese niño?, susurraba una mujer. No lo sé, respondía otra voz, pero lleva ahí desde el principio. El paisaje fuera del autobús también había cambiado. Según los testimonios recogidos posteriormente, algunos pasajeros afirmaron haber visto la misma gasolinera pasar 3 veces, como si estuvieran dando vueltas en círculos. Otros juraron que las ventanas reflejaban algo que no estaba ahí. Figuras oscuras, paradas que no existían. Un cielo demasiado negro para ser real. Cuando las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del autobús, se encontraron con que todas las grabaciones estaban en negro. Solo el último minuto de filmación mostraba algo, una imagen borrosa de la carretera, y luego, silencio. El GPS, por su parte, marcaba una ubicación imposible, un punto en medio de la nada, donde no había caminos ni construcciones. Un lugar que, según los mapas, no existía. Algunos testigos afirmaron haber visto al autobús 77 en los años siguientes, siempre de noche, siempre vacío.
Aparece y desaparece sin aviso, como un fantasma de la carretera. Y hay quienes juran que, si te acercas lo suficiente, puedes escuchar los ecos de las voces de aquellos pasajeros, voces que repiten una y otra vez: no debimos subir. Esta es solo la primera parte de una historia que se vuelve más oscura con cada revelación, porque el autobús 77 no fue el primero en desaparecer y no será el último. Algunos dicen que el 77 sigue saliendo algunas noches desde la terminal, pero solo si no hay nadie más mirando. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó todo, pero hay registros de que décadas antes de la desaparición del autobús 77 ya circulaban historias sobre esa misma carretera. Hablaban de un tramo maldito, un lugar donde los vehículos se perdían para siempre. Algunos conductores veteranos murmuraban sobre luces que aparecían en medio de la nada, de voces que susurraban desde los asientos traseros cuando no había nadie allí, pero nadie lo tomaba en serio, hasta que el autobús 77 no regresó. Después de que el vehículo fuera encontrado vacío, las autoridades intentaron reconstruir lo sucedido. Revisaron los registros de la terminal y descubrieron algo perturbador. El autobús 77 no estaba programado para salir esa noche. El verdadero autobús asignado a esa ruta había sufrido una falla mecánica horas antes, y el viaje había sido cancelado. Entonces, ¿qué autobús salió de la terminal y quién lo autorizó? Nadie en la central recordaba haber despachado ese vehículo. Uno de los investigadores, el oficial Javier Rojas, decidió indagar más allá de los informes oficiales. Habló con los trabajadores de la terminal y un viejo conserje le confió algo en voz baja. Ese autobús ya había aparecido antes. Según el hombre, en los años 80, un vehículo con el mismo número y las mismas marcas de desgaste había sido reportado abandonado en un camino rural. Cuando lo encontraron, el tanque de combustible estaba vacío, pero el motor aún estaba caliente, como si hubiera estado en marcha hasta minutos antes. No había rastro del conductor ni de los pasajeros. El caso se archivó como un robo, pero el conserje siempre sospechó que era algo más. Mientras revisaba los archivos, Rojas encontró un detalle que lo dejó helado. Entre los objetos personales dejados en el autobús 77 había un diario perteneciente a una de las pasajeras, Laura Márquez. Las páginas finales describían un sueño recurrente que había tenido días antes del viaje. Soñaba con un autobús que nunca se detenía, con pasajeros que no tenían rostro y una voz que le decía: no es tu parada, pero tendrás que bajarte igual. La última entrada estaba fechada el mismo día de la desaparición. Decía: hoy tomo el autobús 77. Algo me dice que no debo hacerlo, pero no tengo opción. Si alguien lee esto, por favor, no sigan buscándonos. Pero lo más escalofriante estaba por venir. Un camionero que transitaba por la misma ruta esa noche declaró haber visto algo inusual. Según su testimonio, alrededor de la medianoche, se topó con un autobús detenido en el arcén, con las luces intermitentes encendidas. Al acercarse para ofrecer ayuda, notó que las ventanas estaban empañadas, como si el interior estuviera lleno de vapor. Golpeó la puerta, pero nadie respondió. Fue entonces cuando, a través del cristal, vio a una mujer sentada en la parte trasera. Ella lo miró fijamente y con los labios formó dos palabras: ayúdanos. Antes de que pudiera reaccionar, el autobús arrancó de repente y se perdió en la oscuridad. Cuando las autoridades rastrearon la ubicación del camionero, descubrieron que ese tramo de carretera no coincidía con la ruta oficial del autobús 77. De hecho,
No aparecía en ningún mapa moderno. Era como si el vehículo hubiera estado en dos lugares al mismo tiempo. Los pocos que se atrevieron a investigar más a fondo comenzaron a reportar sucesos extraños. Voces en grabaciones que no deberían estar ahí. Fotografías que mostraban sombras donde no las había. Y en más de una ocasión, la sensación de que alguien los observaba desde la distancia. Uno de los investigadores renunció después de jurar que cada vez que pasaba por la terminal veía el autobús 77 estacionado en el mismo lugar, aunque oficialmente había sido desmantelado años atrás. Y así, lo que comenzó como una simple desaparición se convirtió en un misterio que nadie puede explicar, porque el autobús 77 no fue un accidente, ni un secuestro, ni un fallo mecánico. Fue algo mucho más antiguo, algo que lleva décadas cobrándose víctimas en esa carretera. Algunos dicen que, si viajas de noche por ese camino, puedes ver las luces del autobús acercándose por el retrovisor. Pero si te detienes, si lo miras directamente, desaparece. Porque el autobús 77 solo aparece para aquellos que no están buscándolo. Y cuando lo hace, es demasiado tarde. A medida que la investigación avanzaba, surgió un detalle que cambió todo. El autobús 77 hizo una parada que nunca estuvo en su ruta. Testigos que vivían cerca de la carretera esa noche juraron haber visto al autobús detenerse frente a una pequeña caseta de madera, iluminada por una sola lámpara parpadeante. Lo extraño era que, según los registros oficiales, no existía ninguna parada en ese kilómetro. Cuando las autoridades fueron a revisar el lugar, solo encontraron un terreno vacío, con marcas de neumáticos recientes en el barro, y algo más, enterrado entre la maleza, había un viejo letrero oxidado con el número 77 pintado a mano. No parecía tener más de unos años, pero los vecinos aseguraban que ese cartel llevaba allí décadas, aunque nunca lo habían notado antes. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Eliseo, contó que de niño su abuelo le advirtió sobre esa parada. «Ahí no te subas», le decía, «porque ese autobús no va a ningún lugar de este mundo». Entre los archivos de la terminal descubrieron algo que no encajaba. El itinerario original del autobús 77 incluía una hoja adicional escrita a máquina, con una parada marcada simplemente como punto final. Ningún empleado recordaba haber visto ese documento antes, y la dirección correspondiente llevaba a un descampado a las afueras de la ciudad. Cuando el oficial Rojas y su equipo inspeccionaron el lugar, encontraron algo inquietante. El suelo estaba cubierto de objetos personales: carteras, relojes, zapatos, todos pertenecientes a pasajeros de autobuses desaparecidos en los últimos 30 años. Pero no había rastro de cuerpos, solo un silencio espeso y la sensación de que algo los observaba desde los árboles cercanos. El caso tomó un giro aún más siniestro cuando apareció una grabación perdida de la radio del autobús 77. En ella se escuchaba al conductor Ricardo Méndez hablando con alguien en los últimos minutos antes de que todo callara. Su voz sonaba agitada. «Central, ¿me escuchan? Hay algo mal con los pasajeros. No son los mismos que subieron. Repito, no son los mismos». Luego, un sonido de estática cortó la transmisión. Cuando la señal regresó, solo se escuchaba una voz susurrante que decía: «Todos deben descender en la parada final. Es hora». Los familiares de los desaparecidos comenzaron a reportar fenómenos inexplicables. Una madre recibió llamadas nocturnas
del número de teléfono de su hija, desaparecida en el autobús. Al contestar, solo escuchaba el sonido de un motor diésel y, a lo lejos, lo que parecían ser sollozos. Otra familia encontró en su buzón un boleto de autobús usado, con el número 77 marcado en rojo. La fecha era del día de la desaparición, pero el boleto estaba impecable, como nuevo, a pesar de haber estado perdido por años. El misterio se profundizó cuando un historiador local descubrió registros de 1942 que mencionaban un accidente fatal en esa misma carretera. Un autobús de pasajeros se había salido del camino y caído por un barranco. No hubo sobrevivientes. El número de ese autobús era el 77. Los periódicos de la época mostraban una fotografía borrosa del vehículo accidentado y su diseño coincidía exactamente con el del autobús 77 desaparecido décadas después. En los días siguientes a estos descubrimientos, varios testigos clave comenzaron a desaparecer. El conserje de la terminal no llegó a su casa una noche. El camionero que había visto al autobús abandonó su ruta sin explicación. Hasta el oficial Rojas dejó de responder llamadas. Cuando fueron a buscarlo a su oficina, encontraron sus notas esparcidas sobre el escritorio y en el centro un mapa de la carretera con un nuevo trazo en rojo, una ruta circular que terminaba donde empezaba. Escrito al margen, con su letra, decía: no es un autobús perdido, es un autobús que recolecta. Ahora, los pocos que quedan saben la verdad. El autobús 77 no es un vehículo, sino algo que toma su forma, algo que recorre la carretera desde hace mucho más tiempo del que nadie imagina, recogiendo pasajeros que nunca llegarán a su destino. Y aunque las autoridades han quitado oficialmente el número 77 de todas las rutas, los que conocen el secreto juran que aún puede verse en las noches de niebla, deteniéndose en paradas que no existen, con sus luces interiores encendidas y sus asientos llenos de figuras que no se mueven, que no respiran, pero que miran fijamente hacia la ventana, esperando que alguien más se suba, porque el autobús 77 siempre tiene espacio para un pasajero más, y su próxima parada podría estar mucho más cerca de lo que crees. Solo recuerda, si alguna noche ves un autobús solitario con ese número, si sus luces parpadean como invitándote a subir, si las sombras en sus ventanas parecen estirar las manos hacia ti, corre, porque una vez que escuches el sonido de sus puertas abriéndose, ya será demasiado tarde. Los archivos policiales contenían una carpeta olvidada, marcada simplemente con una fecha: la noche en que desapareció el autobús 77. Dentro había fotografías descoloridas que no aparecían en ningún informe oficial. Imágenes tomadas por un motorista anónimo que, según la nota adjunta, abandonó la cámara en la comisaría y huyó antes de poder ser interrogado. Las fotos mostraban el autobús 77 detenido en un cruce solitario, sus ventanas empañadas, excepto por una, en la que se distinguía claramente una mano aplastada contra el cristal como si alguien intentara escapar. Lo más inquietante era que, al ampliar la imagen, se veían otros rostros difusos detrás, todos con la boca abierta en un grito silencioso. Pero según los registros oficiales, cuando encontraron el vehículo, no había huellas ni marcas en los cristales. Una semana después del hallazgo de la carpeta, apareció un nuevo testigo. Una mujer llamada Daniela Páez contactó a las autoridades asegurando que había estado en el autobús 77 el día antes de su desaparición. Según su relato, el vehículo había hecho una parada no programada frente a un cementerio abandonado
El conductor anunció que era la última parada, recordaba con voz temblorosa, pero cuando miré por la ventana, no había nadie en la calle, solo un hombre alto de sombrero, de pie junto a la puerta, como esperando a que alguien bajara. Daniela decidió permanecer en su asiento. Algo en ese hombre no era humano, confesó. No proyectaba sombra bajo las luces del autobús. Cuando el vehículo reanudó la marcha, vio a través de la ventana trasera cómo la figura del hombre se desvanecía lentamente, aunque el autobús ya estaba en movimiento. Al día siguiente, cuando supo de la desaparición, revisó su bolso y encontró un boleto usado con el número 77 escrito al revés. Las investigaciones llevaron al descubrimiento más escalofriante hasta entonces. En los registros de la terminal, los nombres de los pasajeros desaparecidos aparecían tallados con tinta roja y junto a cada uno una nueva anotación a mano que decía transferido. Pero lo que heló la sangre de los investigadores fue que estas anotaciones estaban fechadas exactamente un año después de la desaparición. El problema era que nadie había accedido a esos archivos en ese momento. De hecho, habían estado bajo llave en una caja fuerte. Un medium que contactaron para el caso describió una visión perturbadora. No es un autobús, es un vientre. Un útero de metal que viaja entre mundos alimentándose de almas perdidas. Añadió que los desaparecidos seguían allí, atrapados en un bucle eterno, obligados a revivir el viaje una y otra vez, cada noche, sin poder escapar. Algunos ya ni siquiera recuerdan sus nombres, susurró. Se han convertido en parte del autobús, como los tornillos y las tuercas. El oficial Rojas, antes de desaparecer, había dejado una última pista: las coordenadas GPS del autobús, cuando fue encontrado, vacío, llevaban a un punto en medio del desierto. Cuando un equipo fue enviado al lugar, encontraron los restos oxidados de lo que parecía ser una terminal de autobuses abandonada, con un cartel que rezaba «Bienvenidos al punto final». En el suelo había cientos de boletos idénticos esparcidos, todos con el número 77, todos con la misma fecha, la noche de la desaparición. Pero el descubrimiento más aterrador estaba dentro de la terminal abandonada. En la pared del fondo, alguien había escrito con lo que parecía ser carbón o ceniza: «No somos los primeros, no seremos los últimos». Y debajo, una lista interminable de nombres y fechas que se remontaban a 1923. Entre ellos, reconocieron los nombres de todos los desaparecidos del autobús 77, incluyendo algunos que no figuraban en ningún registro oficial. Ahora sabemos la terrible verdad. El autobús 77 no es el primero en desaparecer en esa ruta. Es simplemente el más reciente de una larga línea de vehículos fantasma que recorren esa carretera desde hace casi un siglo, recogiendo pasajeros que jamás completarán su viaje. Y aunque las autoridades han clausurado oficialmente la ruta, aunque han retirado todas las señales y han desviado el tráfico, los que han investigado demasiado aseguran que en las noches de luna llena aún puede verse la silueta del autobús atravesando los caminos cerrados, como si las barreras físicas no existieran para él. Porque el autobús 77 no está limitado por nuestras leyes, ni por nuestro espacio, ni por nuestro tiempo. Existe en un plano donde todas las desapariciones convergen, donde todos los pasajeros perdidos finalmente se encuentran, y cada vez que sus ruedas tocan el asfalto en nuestro mundo, es porque está buscando nuevos viajeros para su colección. Quizás por eso, si prestas atención en las noches especialmente silenciosas, puedes escuchar a lo lejos el sonido de un motor diésel que nunca
nunca se apaga. Y si eres muy afortunado o muy desafortunado, podrías distinguir entre el ruido, el leve sonido de golpes contra las ventanas, como alguien intentando salir desde el interior. Pero no te acerques, no mires directamente, porque una vez que el autobús 77 te ha visto, ya nunca dejará de buscarte. Existe una grabación que nunca fue hecha pública, un audio de 3 minutos y 17 segundos recuperado de los restos del sistema de GPS del autobús 77. En él se escucha el sonido constante del motor, el crujido de los asientos y de fondo, algo que nadie puede explicar, voces susurrantes que no pertenecen a ninguno de los pasajeros desaparecidos. Voces que repiten en loop una misma frase en lo que parece ser un español antiguo. El camino se alimenta, el vehículo recoge, el final nunca llega. Pero lo verdaderamente aterrador aparece en el minuto 2:48. El sonido de una puerta abriéndose, seguido por el pitido electrónico que avisa cuando alguien sube o baja. El problema es que, según todos los registros, cuando encontraron el autobús, sus puertas estaban selladas desde dentro. Un año después de la desaparición, un grupo de exploradores urbanos se adentró en la terminal abandonada que el oficial Rojas había descubierto. Lo que encontraron allí no apareció en ningún informe oficial, pero circula entre los cazadores de lo paranormal. En una sala oculta tras una pared derrumbada, había un mural que mostraba decenas de autobuses idénticos, saliendo de lo que parecía ser un mismo punto, en distintas épocas. Cada uno llevaba el número 77, pero con pequeños detalles cambiados. El color de los asientos, el diseño de los faros, como si fueran versiones ligeramente diferentes del mismo vehículo. En el centro del mural, escrito con lo que parecía ser óxido mezclado con sangre, una sola palabra: elegidos. Los últimos mensajes del oficial Rojas, recuperados de su teléfono personal, contenían una teoría escalofriante. No es que el autobús desaparezca, es que entra en un estado donde solo ciertas personas pueden verlo. Los demás simplemente dejan de percibirlo, como si nunca hubiera existido. Pero sigue ahí, ocupando el mismo espacio, haciendo la misma ruta, con sus pasajeros atrapados, mirándonos desde un plano que no podemos comprender. Su última anotación, escrita horas antes de desaparecer, decía: esta noche voy a tomar el autobús 77, no para investigar, para unirme a ellos. Al fin y al cabo, ¿qué es un fantasma sino un investigador que encontró demasiadas respuestas? Hace 6 meses, en una carretera secundaria a 200 kilómetros de donde desapareció el autobús 77, una cámara de seguridad captó algo imposible. Durante exactamente 17 segundos, apareció en pantalla un autobús antiguo con el número 77 brillando bajo la luna. Las imágenes, borrosas pero reconocibles, mostraban figuras humanas inmóviles tras las ventanas. Cuando la cámara hizo zoom automático, se distinguió un detalle que paralizó a quienes lo vieron. En una de las ventanas traseras, una mano sostenía un cartel escrito en lo que parecía ser sangre seca. Decía: Ricardo dice hola. Ricardo Méndez, el conductor desaparecido. Lo más perturbador era que, al analizar el video, se descubrió que el autobús no proyectaba sombras sobre el asfalto, a pesar de la intensa luz de la luna esa noche. Ahora sabemos la verdad completa. El autobús 77 es solo un eslabón en una cadena infinita. Cada ciertos años, cuando se acumulan suficientes historias, suficientes miedos, suficientes almas perdidas en esa ruta, el fenómeno se repite. Toma un vehículo nuevo,
con su número fresco, sus asientos impecables, su conductor inocente, y comienza el ciclo otra vez. Los antiguos habitantes de la zona lo sabían. Hay petroglifos en cuevas cercanas que muestran figuras humanas subiendo a un carruaje alargado, guiado por una criatura sin rostro, siempre el mismo símbolo junto a las imágenes, un círculo atravesado por una línea, como una carretera que se cierra sobre sí misma. Quizás por eso, en las comunidades cercanas a la ruta maldita, persiste una tradición peculiar. Cada 7 de noviembre, la fecha original de la desaparición, dejan faroles encendidos en los cruces cercanos. No son para iluminar el camino, sino para marcar los lugares donde no debe detenerse un autobús, donde no debe abrir sus puertas, donde no debe recoger nuevos pasajeros, porque el autobús 77 sigue ahí fuera, en algún lugar entre la niebla y la memoria, haciendo su ruta eterna. Y aunque las autoridades hayan borrado su número de los registros, aunque hayan asfaltado sobre los tramos más peligrosos de la carretera, aunque hayan quitado todas las paradas, todos saben la verdad. El autobús 77 no necesita paradas oficiales, no necesita pasajeros dispuestos, solo necesita que en alguna noche especialmente oscura alguien lo vea acercarse y por un segundo de puro terror instintivo piense en subir. Así que la próxima vez que estés en una terminal desierta y escuches el sonido de un motor acercándose a horas intempestivas, mira bien el número del autobús antes de subir, porque podría ser el 76 o el 78, o podría ser ese espacio vacío entre ambos números, donde si miras con el rabillo del ojo, a veces parece brillar por un instante un 7 extra. Y recuerda la advertencia que dejó escrita el oficial Rojas en su última página del cuaderno, encontrada abandonada en la terminal fantasma. No importa cuántas historias inventemos para explicarlo, el autobús 77 no es una leyenda, es una advertencia. Y como todas las advertencias verdaderas, llegará el día en que alguien decida ignorarla. Y entonces el autobús tendrá un nuevo conductor, nuevos pasajeros y una nueva fecha para añadir a la lista de la pared. El autobús está listo. Las puertas están abiertas. La pregunta es, ¿tú seguirás viendo el número cuando pase frente a ti la próxima vez? ¿O serás como todos los demás, que solo ven un vehículo vacío pasando por una carretera solitaria hasta el día en que desapareces? Y son otros los que se preguntan qué fue de ti, porque el autobús 77 no se lleva a sus víctimas, simplemente las ayuda a llegar a donde siempre estuvieron destinadas a estar, en ese viaje sin fin, en esa carretera que no aparece en los mapas, en ese espacio entre lo que recordamos y lo que tememos. Y ahora que conoces toda la historia, cada vez que escuches un motor diésel en la noche, cada vez que veas luces distantes en una carretera vacía, cada vez que un autobús pase demasiado lento frente a tu casa, te preguntarás si realmente quieres mirar por la ventana. Sí, tal vez es mejor dejar que el autobús 77 pase de largo esta vez, por si acaso. Existe una ruta que no aparece en los mapas, un autobús que solo sale cuando la noche es más oscura. En 1993, 15 personas subieron al autobús 77. Las cámaras lo grabaron todo, pero cuando lo encontraron, no había nadie a bordo. Esta es la historia del vehículo que aún recoge pasajeros, porque el viaje nunca terminó y las puertas siguen abiertas. Recuerda, si alguna noche ves sus luces acercarse, no mires atrás.